Los años 50 fueron el inicio de una serie de cambios estructurales en el país. La Revolución de 1952 marcó la pauta y a partir de ella, la lucha por el poder dejó sus bemoles hasta finales del siglo XX. Historia de los tributos en Bolivia. La Revolución Nacional de 1952 dio paso a grandes procesos de transformación, como la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal y la reforma educativa. Al satisfacer estas demandas, se produjo un déficit fiscal, dada la existencia de un reducido universo tributario y donde además persistía un problema de evasión permanente. Se promulgó el primer Código Tributario, se creó el Registro Único de Contribuyentes, RUC, y surgieron nuevos impuestos. En 1957, a través del Decreto 5000, se implantó la obligación de emitir facturas por todo tipo de ventas. Se dejó sin efecto cerca de 50 impuestos, entre ellos el de timbres de transacción sobre facturas, impuestos sobre ventas, impuestos sobre artículos de tocador e impuestos sobre carburantes, entre otros. Durante el gobierno del general Alfredo Obando, se derogó el Código de Petróleo Davenport. Y en 1969, cuando Marcelo Quiroga Santa Cruz era ministro de Minas y Petróleo, se nacionalizaron los bienes de la Gulf Oil Company, permitiendo la recuperación para el país de 90% de las reservas de gas que de manera ilegal administraba la transnacional. Resultado de esta nacionalización es el ingreso de Bolivia al mercado internacional del gas, exportando el energético a Argentina y facturando más de 4.500 millones de dólares en 20 años, dinero que sostuvo en ese periodo a la economía nacional. En mayo de 1970, mediante decreto supremo, se reestructura la Dirección General de la Renta Interna y de sus dependencias, bajo el denominativo de Servicio Nacional de la Renta Interna, cuya función principal fue aplicar, recaudar, fiscalizar los tributos internos y desarrollar una conciencia tributaria en el país. También se realizaron las gestiones para la promulgación del primer Código Tributario y por primera vez se llevó a cabo en la ciudad de La Paz un curso sobre tributación. Entre 1970 y 1975, los ingresos en la economía boliviana estaban conformados en un 44% por la explotación de gas y minerales. Esa bonanza permitió que el gobierno de facto de Hugo Banzer no se ocupe de fortalecer la base interna de recaudación. Incluso en el tema impositivo interno, el Estado implementó una lotería de facturas que ocasionaba más problemas que soluciones. En 1975, el gobierno contrató a la misión encabezada por Richard Musgrave. Se realizó un estudio de reforma fiscal de gran amplitud, el cual consistía en fortalecer la base interna de recaudación a través de la ampliación de los impuestos internos, sugiriendo la creación del impuesto al valor agregado, IVA, impuesto a los profesionales, al consumo específico, a la herencia, a los asalariados y a la propiedad, entre otros. En esta década se da énfasis a la explotación petrolera y agrícola, generando un gran desarrollo en el oriente del país. Los recursos destinados para llevar adelante este desarrollo provinieron directamente de los tributos mineros y de préstamos del exterior. Tras una serie de gobiernos militares, en 1982 volvió la democracia con el gobierno de la UDP. La situación económica era delicada. Por la hiperinflación, el dinero tenía valor mínimo. Las recaudaciones de impuestos eran casi nulas. Bolivia suspendió los pagos por la deuda externa. No se podía negociar con organismos internacionales de financiamiento. Se aplicó la desdolarización de la economía, afectando a los pequeños ahorristas, y el Banco Central no tenía reservas. Se disparó la demanda salarial que resultó en la emisión monetaria,
provocando la hiperinflación más grande en la historia boliviana y una de las mayores a nivel mundial. La recaudación tributaria llegó a su nivel más bajo. Pese a que existía una gran cantidad de impuestos, los pagos por ese concepto se hacían con gran cantidad de billetes que no tenían ningún valor. En 1985, la presión tributaria cayó hasta ubicarse en un 2,8% del Producto Interno Bruto, PIB. Estimados conciudadanos, la patria se nos está muriendo y es preciso no eludir ningún recurso para un tratamiento. Ese mismo año, el gobierno promulgó el Decreto 21060, en el que se incluyeron medidas de orden fiscal, de control monetario, de liberalización de la economía, de privatización, de fijación de impuestos e incluso regulaba los feriados nacionales, estableciendo un nuevo modelo económico denominado neoliberal. Se logró la estabilidad económica, pero el país no alcanzó los niveles de crecimiento necesarios para superar los altos niveles de pobreza. Las calles se llenaron de miles de relocalizados, empleados públicos y mineros despedidos. Se creía que estos serían contratados por el sector privado, asumiendo el liderazgo en la economía. Estas medidas indujeron la depresión y un alto costo social para los sectores más deprimidos del país. Se incrementó la economía informal. Las principales ciudades se vieron inundadas por vendedores callejeros. El contrabando creció de manera desproporcionada hasta finales de los 80, tiempo en que se dieron las principales reformas tributarias. Servicio de Impuestos Nacionales. Con el pago de tus impuestos, seguimos creciendo para vivir bien.